¿En qué momento la lealtad se convierte en traición? Durante años, Salvatore Tessio fue uno de los hombres más leales de la familia Corleone. Pero, cuando llegó el momento de demostrar su fidelidad, tomó la decisión más imperdonable. La traición de Tessio no fue por poder, no fue por dinero, fue por algo mucho más peligroso. En este episodio vas a entender por qué el sicario más listo de El Padrino cometió su error más fatal. Tessio fue uno de los miembros más antiguos y respetados de la familia Corleone. Junto a Peter Clemenza, actuó como caporegime de las dos facciones originales de la familia. Tessio es presentado desde el inicio como un hombre astuto y calculador, cualidades que se hacen evidentes por medio de sus acciones y decisiones a lo largo de la trama. Él y Vito se conocieron de jóvenes en el barrio de Hell's Kitchen, en Nueva York. Una escena eliminada del filme muestra precisamente este momento. Io sono Tessio. Tessio era más reservado que Clemenza, más astuto e inteligente, pero menos fuerte. Clemenza había organizado un esquema lucrativo de venta de vestidos de seda robados e invitó a Vito y a Tessio a unirse a este negocio. Con el éxito del esquema, los tres empezaron a ganar dinero y se hicieron conocidos en el barrio, lo que llamó la atención de Don Fanucci, un supuesto gángster que extorsionaba a comerciantes italianos. Fanucci era temido por todos, y cuando comenzó a exigir una comisión por la venta de los vestidos, Clemenza y Tessio no quisieron enfrentarse a él, temiendo represalias. Por esta razón, cuando Vito enfrentó y mató a Fanucci, inmediatamente ganó el respeto de Clemenza y Tessio, quienes comenzaron a verlo como su líder. Vito entonces empezó a construir su red criminal con la ayuda de sus aliados Genco, Tessio y Clemenza, y estableció una empresa de importación de aceite de oliva como fachada. Les concedió tanto a Clemenza como a Tessio el título de caporegime, poniendo a hombres bajo su mando como soldados. También nombró a Genco como su consigliere. A pesar de que ambos trabajaban bajo las órdenes de Vito, el Don hizo un punto de separarlos. Tessio fue asignado a la región de Brooklyn, mientras que Clemenza tomó el Bronx. Vito no quería que los dos mantuvieran siquiera relaciones sociales, excepto cuando fuera absolutamente necesario. Tessio entendió que Vito no deseaba que sus dos caporegimes tuvieran alguna oportunidad de conspirar contra él, y también entendió que no había malas intenciones, sino que era una precaución táctica. Tessio, uno de los miembros más leales y veteranos de la familia Corleone, se mantuvo fiel a Vito durante años incontables. La profundidad de su lealtad fue tal que, en el crítico episodio en el que Vito fue tiroteado, Sonny, sin titubear, acudió a Tessio, confiándole la misión de movilizar 50 hombres para proteger tanto el hospital como la residencia de los Corleone. Tessio. Hello? Santino Corleone. I want 50 good men out here right away. They hired you, Sonny, but what about Clemenza's regime? No, I don't want to use Clemenza's people right now, all right? All right. All right. Si Sonny hubiera tenido la menor sospecha sobre Tessio, como la tenía de Clemenza, nunca le habría confiado una tarea tan crucial. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando el Don anunció que se retiraría y dejaría el mando al inexperto Michael. Desde ese instante, Tessio comienza a percibir que la familia Corleone estaba perdiendo su fuerza dominante y que solo era cuestión de tiempo antes de ser subyugada por las otras familias. Es curioso que, al final de la reunión, Tessio se despida de Michael dándole la mano izquierda en lugar de la derecha, como sería habitual en un apretón de manos. La leve hesitación de Michael en responder sugiere que pudo haberse dado cuenta de que algo no iba bien. Con Vito fuera del poder, Tessio duda de que Michael tenga el instinto, la frialdad y la autoridad para mantener el respeto de las otras familias. Frente a la elección entre Michael y Barsini, Tessio elige a Barsini, convencido de que así asegura su supervivencia. Pero en ese instante comete su verdadero error: olvidar la única regla que jamás debía romper. Nunca dudes del Don. Tras la muerte de Vito Corleone,
Tessio no pierde tiempo y comienza a implementar la estrategia de Barsini, actuando incluso en medio de las solemnidades del funeral. Pide hablar con Michael en privado. Con voz tranquila, le propone una reunión de paz con Barsini. El encuentro sería en Brooklyn, su territorio, un lugar donde, supuestamente, Michael estaría a salvo. Pero lo que Tessio ignoraba es que el viejo Don ya había previsto cada jugada, incluso la del traidor que no resistiría la presión. En realidad, todo formaba parte de un plan magistral concebido por Vito, cuyo profundo conocimiento del mundo de la mafia permitió a Michael prepararse secretamente para asumir el poder. Sin que Tessio lo supiera, Michael y Vito habían creado un régimen secreto bajo el mando de Rocco Lampone, lo que permitió el fortalecimiento de la familia sin que nadie lo supiera. En un mundo gobernado por la traición, solo Vito entendía que el verdadero poder estaba en anticiparse. Sin saber lo que había sucedido en la ciudad, Tessio sigue pensando que se encontrará con Michael hasta que se le avisa que los planes han cambiado. En ese momento, su experiencia y astucia lo hicieron entender todo, y la brillante actuación del actor en esta escena nos lo ilustra. Poco a poco comienza a darse cuenta de que su plan había fallado. Su mirada, mezcla de vergüenza, resignación y tristeza, era la de alguien que sabía que había sido descubierto y comprendía lo que le sucedería. Entonces es llevado en coche por los secuaces de Willy Zicci y ejecutado de una forma que no se cuenta en la película ni en el libro. No, cuando Tom Hagen se arregla la corbata, eso no es una señal de cómo Tessio murió. ¿Has escuchado alguna vez esa teoría? Cuéntamelo en los comentarios. A pesar de esta traición final, es importante destacar que, en la mente de Tessio, nunca traicionó a Vito Corleone, siendo leal a él hasta el final. Su amistad de décadas permaneció inquebrantable hasta la muerte de su gran don. Sin embargo, a diferencia de Clemenza, su lealtad a Vito no se extendía automáticamente a Michael. Su traición no nació de la codicia ni del poder, sino del miedo. Un miedo silencioso que lo llevó a elegir la supervivencia antes que la lealtad. Y esto queda más que claro en la última escena en la que aparece en la película, cuando le dice a Tom Hagen: «Dile a Michael que solo eran negocios». Si recordamos una frase que se resalta constantemente en la trilogía, no es personal, son negocios, es más fácil entender el lado de Tessio y comprender por qué hizo lo que hizo. La estrategia de Tessio solo estaba equivocada en un punto: no creer en la fuerza de Michael Corleone. Hay una escena en la película en la que Vito pregunta a Tessio y Clemenza si confiaban en su juicio. Clemenza confió ciegamente, Tessio no. Quizás fue la única vez que Tessio no confió en su padrino, y justo eso fue lo que selló su destino. Antes de morir, Vito elaboró un detallado plan secreto para recuperar la fuerza y el poder de la familia, y uno de los objetivos era ver quién sería el primero en flaquear. Y si quieres saber cómo Vito preparó ese plan secreto, mira el video que aparece ahora en pantalla. Ahí te contamos toda la historia. Si te apasiona El Padrino, suscríbete y activa la campanita, porque hay muchas más cosas por descubrir sobre la trilogía.